buenas noches. Sí se oye hasta allá, ¿verdad? Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Pues estamos aquí, venimos en una tarde lluviosa a platicar un poco con ustedes sobre qué es la poesía, si hemos leído o escuchado sobre algún poeta o algunos poemas en algún momento de nuestra vida. Y bueno, venimos también a presentar este libro, La muerte golpea en lunes. Y bueno, no sé si quieres comentar algo, Ricardo de León. Bueno, muy buenas noches. Nos da mucho gusto estar aquí, siempre en una feria de esta característica que es muy viva. Y más que echar un largo choro que traemos preparado, pero que puede ser un poquito adormecedor, preferiríamos una conversación con ustedes sobre qué es lo que ustedes esperan o no esperan de la poesía, por qué la leen o no la leen, qué es lo que les puede representar y sobre todo un poco para ir ligando con el tema de esta noche, que es un libro muy, muy fuerte el que escribió Mari Carmen y que habla acerca de los desaparecidos. Y una hermana busca a su hermano, son gemelos, gracias, Mari Carmen se arriesga a escribir poesía sobre este tema, que para nosotros en estos momentos en México no es cualquier cosa, no está fácil abordarlo sin caer en panfletos, sin caer en sentimentalismo, sensiblería, en lo típico. ¿Cómo abordarlo? Entonces, no sé si esto ayude a Mari Carmen a platicar un poco sobre por qué ella se anima a escribir un libro de poesía sobre tamaño tema en estos momentos, ¿no? Pero esto quisiéramos platicarlo con ustedes, más que nosotros venirles a echar un rollo, ¿no? Bueno, este libro, bueno, yo creo que todos hemos leído o escuchado hablar de las desaparecidas, de los desaparecidos que hay en nuestro país y que sigue habiendo desde hace pues muchos años, muchos, más de 10 a la fecha. Como saben ustedes, no solamente son hombres, no solamente son mujeres, también son niños y niñas los que desaparecen. En el sexenio de Felipe Calderón, ¿se acuerdan de ese presidente? ¿Sí? Bueno, en ese sexenio, cuando ese presidente le declaró la guerra al narcotráfico y se puso su traje de soldadito para verse como un soldadito, como uno más de los soldados, para tomar fuerza, porque él no había, se decía por ahí que no era un presidente totalmente legítimo. Eso nunca se sabrá, pero él, curado en salud, se pone su traje de soldadito para que pues tenga el suficiente respeto y legitimidad. Entonces, a partir de esa guerra, o sea, de esa declaración de guerra, se desata una violencia tremenda en nuestro país. Desgraciadamente, quienes más han sufrido con esta violencia hemos sido la sociedad civil. Pensamos que como no es
nadie conocido el que ha desaparecido o la que ha desaparecido. Eso está lejos, pero en realidad eso no está lejos. Eso es algo que nos ha ido afectando como sociedad. Cada vez tenemos más desconfianza del vecino, del pariente que vemos poco, del amigo, etc. Y a lo largo de los años, lo que se acumuló de una manera espeluznante fue la cantidad de desaparecidos. Al término del sexenio de este señor, se decía que había más de 125,000 desaparecidos y eran cifras oficiales. Ahora se dice que hay más de 125,000 desde entonces, o sea que podemos ir sacando nuestras conclusiones. El hecho real es que los familiares, las mujeres, las esposas, las hermanas, las sobrinas, etcétera, también los hombres, pero fundamentalmente las mujeres, empezaron a salir a buscar a sus seres queridos en el CEMEFO, a los hospitales, a los MPs, al Ministerio Público, etcétera, y en vista a preguntar por ellos en las oficinas, en vista de que no había dónde encontrar a sus familiares, estas mujeres con algunos hombres empezaron a buscar en todas partes en las ciudades, luego en el campo, luego en los terrenos baldíos, y ustedes habrán escuchado sobre las fosas clandestinas. ¿Qué es lo que buscan? Sabemos que buscan a sus seres queridos, pero hay muchas mujeres, muchos padres que buscan, aunque sea un dedo del que se puede extraer una prueba que hable de dónde quedó alguno de sus seres queridos. Yo iba leyendo las noticias y me iba dando cuenta de que estas mujeres fueron dejando su vida, fueron dejando a sus niños, fueron dejando sus trabajos, y que estas familias se han convertido en una gran familia, en una gran tragedia familiar en nuestro país. Y nadie hablaba de eso. Entonces, a raíz de todo lo que a mí me provocaba de rabia, de impotencia, etcétera, esta situación, empezó a surgir la inquietud de escribir sobre eso. ¿Por qué poesía? Pues porque es lo que yo escribo. A lo mejor si hubiera escrito cuento o si hubiera escrito novela, pues hubiera hecho un cuento o una novela. Pero ha sido a raíz de toda esta experiencia, que es parte de nuestra experiencia colectiva, que a mí me interesó escribir sobre el tema. No sé, Ricardo, si quieres hablar un poco de las características del libro o algo por el estilo. Antes que hablar de eso, creo que le puede interesar al público. ¿Cuáles fueron los riesgos, los obstáculos, las dificultades que tuviste para escribir con un tema tan espinoso que no, o sea, en principio uno pensaría es de lo más difícil abordar, cantar sobre esto, como canta la poesía, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentaste como poeta al abordar este tema en el arranque para poder soltarte? Bueno, uno muy importante era cómo hablar cómo levantar la voz sin ser una persona que ha tenido algún familiar desaparecido. Eso era muy complejo. Yo me preguntaba, ¿es legítimo o no es legítimo hacer una cosa así? O sea, escribir sobre la situación trágica que están viviendo otras y otros,
tuve muchísimas reflexiones, muchas, porque sentía que no me pertenecía hablar de ese tema. Sin embargo, con el tiempo, mucha reflexión, mucha discusión con amigas y amigos poetas, con otros amigos que no lo son, llegué a la conclusión de que el que yo no hubiera perdido a ningún familiar en esas circunstancias, no quería decir que no me tocara el corazón, no quería decir que no me doliera, no quería decir que no me importara y no quería decir que no me afectara, porque a lo largo de tantos años, con estas olas de violencia, la vida se va oscureciendo y la mía también. Entonces llegué a la conclusión de que sí, que iba a hablar sobre el tema, pero ¿cómo hacerlo? Empecé escribiendo algunos textos hace como más de 10 años y la verdad es que no me salía nada y me acabé deprimiendo un poco, pero seguí con la mente en eso, seguí leyendo, investigando, y hace unos 3 años y medio más o menos, haciendo un ejercicio, de repente situé a una voz femenina en un lugar en nuestro país, y ese lugar, no me pregunten por qué, pero en mi mente inmediatamente se instaló Guerrero. Y entonces dije, es una muchacha que se instaló es una muchacha de Guerrero, es una guerrerense. Y empecé a hacerle su historia, dónde nació, por qué nació allí, quién es su padre, su abuelo, y resulta que ella tenía un hermano. Entonces allí empecé yo a escribir sobre la historia de ella y de su hermano. Era un poco difícil porque no es común que se escriba este tipo de literatura o este tipo de historias poéticamente. Normalmente es otro tipo de cosas las que se escribe con poesía. Pero en cuanto yo empecé, tomé la pluma y empecé a escribir sobre ella, resulta que apareció una voz adentro de mí. Y cuando apareció esa voz, yo me di cuenta que era la voz que iba a contar toda la historia, y que esta chica tenía un hermano y que ese hermano había desaparecido. Hace muy poco me hicieron una entrevista en Radio Educación y el entrevistador es un amigo, un viejo amigo, hace muchos años que no lo veo, Miguel Ángel Quemain, y me preguntó, oye, ¿qué dolor habrá en ti para que se haya conectado el que tú escribas este libro? Y de repente me di cuenta que yo he tenido muchas pérdidas, como todos, pérdidas de gente muy querida, pero varias. Pero hay una que fue terrible y que casi cada vez que cuento la historia me da por llorar. Y es la muerte de un hermano mío a los 28 años, éramos muy cercanos. Cuando Miguel Ángel Quemain me hizo esa pregunta, inmediatamente apareció mi hermano y me di cuenta que el hermano de esta chica de Guerrero era mi hermano. Y ahí, era el dolor que a mí me provocaba y que se juntaba con este dolor colectivo que sentimos por la violencia que vive nuestro país. Ahí más o menos fue cuando pude empezar a brincar el obstáculo de escribir poéticamente una historia de una tragedia colectiva. No, y bueno, en ese sentido, déjenme les cuento, el poemario de Mari Carmen es
es de muy fácil lectura, aparentemente, más bien muy, muy sencillo su lenguaje, muy sencilla la estructura, logra tiene el grandísimo mérito de fluir muy, muy rápido y fácilmente, porque son poemas cortos, pero de una grandísima eficacia. Y una de las partes que a mí me asombra mucho del poemario de Mari Carmen Velasco es que logra también juntar distintas voces. Le acopla de una manera muy natural voces no solo de la hermana, sino también del hermano, pero de otros personajes. ¿Nos puedes platicar un poco cómo lograste dar con esa voz de personajes del campo tan disímiles? Bueno, eso es un poquito difícil de platicar, pero a ver, lo que pasa es que conforme fui avanzando, me di cuenta que iba necesitando la presencia de otros personajes para que contaran partes de esta historia. Y se me instaló en la cabeza una especie de rompecabezas donde cada personaje era como una piececita del rompecabezas. Cuando tuve eso claro, dije, porque yo decía, ¿y cómo voy a acabar este libro? Si sigo escribe y escribe y escribe. Y eso es un problema para un escritor, un problema que tiene que resolver. Pero cuando tuve la imagen de ese rompecabezas, yo dije, ya sé, en el momento en el que yo termine de escribir, según yo, tienen que estar todas las piezas. Y si no, ahí me voy a dar cuenta cuál es la pieza que a mí me falta. Entonces, seguí escribiendo y entonces empezó a aparecer un personaje, otro personaje que yo iba necesitando para contar partes de esa historia, que no les voy a decir mucho más porque ahorita voy a leer algunos pocos poemas para que ustedes más o menos ubiquen de qué va el libro. Adelante. Apareces en mis noches, hablas desde mi corazón. En la penumbra de la choza, una mano finísima me arrulla. A un lado del fuego, una mujer sin rostro canta una nana. Si tú no estás, ¿de quién son los brazos que me arrullan? Desde que te levantaron, no concilio el sueño. Cuento las varas de carrizo, los listones del tejamanil. Sé que van 7 alacranes que se desprenden del techo. Pongo a prueba mi instinto, olfateo a los hombres que me parecen siniestros. Lamo la tierra para que su sabor me diga si por ahí pasaste. Corro detrás de una muchacha, pongo mi nariz sobre su pelo, me detengo en su mirada para descubrir si te oculta en los callejones de la mente, si está enamorado y no quieres salir de su piel y no te veo. Cuando pienso que no volverás, me hinco en el piso de tierra, muy cerca de la lumbre y grito, como bestia a quien robaron sus crías, con la mirada hacia adentro, aúllo.
De noche, después de la jornada, hago listas de argumentos que parecen verdad, de inocencias que sugieren cinismo, de coartadas sin dirección ni personaje. Registro la camioneta plagada de huellas, el número de serie desdibujado, los recorridos que se interrumpen. Acumulo la placa apócrifa, el escondrijo, los intervalos donde los narcos se disfrazan. Investigo el hospital que revienta, la oficina bajo sospecha, el búnker de cadáveres sin nombre. Registro el rencor y la burla, la cobardía y los agravios. Vigilo a los buitres que me perforan los sueños, a los buitres de traje con la flor de la lepra en la solapa. Indago la peste del silencio, porque deja dinero, porque encumbra, la del venga mañana, la semana próxima. Detecto la cruz usurpada, la del diezmo a depositar en lo oscurito. Sigo la pista, la lepra, de sotana con casa de seguridad. Cada vez somos más las que buscamos a nuestros hombres en el plantío, en el desfiladero, las que planchamos la misma prenda, como si el contacto con ella pudiera regresarnos el contacto con su cuerpo, el aroma de su cuerpo, la risa que sacudió su camisa, como si pudiera devolvernos el recuerdo de su mano, aferrada a la nuestra, aquellos días de sus primeros pasos. Muchas más, las que esperando cada tarde desdoblamos la hamaca de nuestras hijas, las que en el patio donde crecían el papayo y el naranjo cavamos túneles para esconder a las niñas que les han crecido los pechos. Los narcos las consideran fruta sabrosa. Somos las que al tiritar de noche, en pleno agosto, no encontramos en el catre un cuerpo que apacigua el frío. Las que andamos como muertas arrastrando bultos, con lo que nos queda de las uñas que han escarbado en el potrero, en las márgenes del río. ¿Quieres continuar? Sí, a mí uno de los... Algo que yo quisiera resaltar del trabajo de Mari Carmen es un acierto, que es el escoger a dos hermanos. Pero una de las cosas que yo le platicaba en el escrito que había hecho para presentar su trabajo es que no hay una palabra para nombrar al hermano que se pierde, ¿no? O sea, uno pierde a sus papás y uno es un huérfano, pero ¿cómo se le llama al hermano que uno pierde como hermano, ¿no? O a la hermana? No hay una palabra y sin embargo todo el poemario de Mari Carmen de algún modo nos lleva a sentirnos hermanados con los personajes, porque nos lleva a un punto como es el que en la realidad ocurre. Ese es uno de los efectos más interesantes. No son nada más los desaparecidos, o sea, la gente afectada por las desapariciones son todas las familias y cercanos a las familias que se ven afectadas por esto, ¿no? Entonces son muchísimos más los damnificados, digamos, por estos terribles sucesos, ¿no? Y de eso lo aborda Mari Carmen de una manera muy sutil, sin explayarse innecesariamente. Lo toca, pero al tocarlo nos está tocando a todos, ¿no? Y lo hace con un modo muy
muy, muy eficaz, porque al mismo tiempo que da un golpe duro como el que han oído ustedes de lo que significa el dolor, también de pronto hay momentos de enorme ternura y de enorme empatía y de solidaridad, sobre todo entre mujeres, ¿no? Y eso es algo que también logra el libro, el ir pasando de una voz individual, que es la de la hermana que busca al hermano, a que de pronto son varias mujeres las que se van sumando y ya entonces sutilmente también, suavemente, nos vamos enfrentando a una voz colectiva de mujeres y parientes y conocidos buscando a sus parientes y conocidos, ¿no? Yo quisiera que por favor, Mari Carmen, nos leyeras un poquito más sobre en este mismo, bueno, en este tono si quieres, ¿no? Ay, perdón. Tú tienes el tuyo. Bueno. Cada vez somos más las ciegas de llanto que abandonan su hogar para ser las viudas nómadas, las sin hermano, las hijas huérfanas de este país donde brotan como semillas los cadáveres. ¿Por ahí? Sí, bravo, bravo, por ahí. Pero ante tanta tragedia, resulta que los pueblos siempre encontramos la manera de ir descubriendo cómo juntarnos unos con otros para hacer fuerza, para convertirnos en un muro que resista el dolor. Por estos montes no ha llovido casi. Ayer, en pleno julio, cayeron escasos goterones, como si avisaran lluvia, como si dijeran esperanza, como si buscaran engañar y decirnos que habrá verde, aunque sea para comer pastura. Para sentarnos a ver el aguacero, despejamos los tablones y limpiamos el lugar donde descansan potes con geranios, rosas de Castilla que recargadas sobre varas de bambú adornan la entrada de las chozas. Esperamos nada más los goterones que nos han entusiasmado. La calor como mula se alebresta, sube un sofoco, un olor a tierra mojada. Aquí estamos juntas, como las suculentas, geranios y rosas de Castilla, en espera, con las miradas que se pierden lejos, lejos, lejos. Aquí estamos, como gotas de lluvia siempre juntas, en este pueblo donde se marchita la flor de la Jamaica. Uno de los retos que yo más admiro que enfrentó Mari Carmen es precisamente esto de que no queremos saber ya de este tema, quizás por saturación de información en los medios, en la radio, en la tele, en internet. Siempre van apareciendo los últimos desaparecidos, los últimos muertos, pero ya nos vamos inmunizando, ¿no? Y hasta cierto punto es un mecanismo de defensa normal, ¿no? Llega un momento en que ya no queremos estar sufriendo por el solo hecho de saber que nos puede pasar. Es un mecanismo normal de defensa prefiero ya inmunizarme, prefiero ya olvidarme o hacer oídos sordos, ¿no? a algo que satura y que sabemos que está ahí, pero mejor no nos hacemos un poco guajes, ¿no? Y Mari Carmen enfrenta eso y lo logra a través de un montaje muy, muy fino, que a ratos lo puede uno ver como si fuera una película,
como si fuera una obra de teatro, con diálogos muy, muy precisos, muy claros, muy duros, de lo que es el mundo del narco, ¿no? De lo que puede experimentar un secuestrado, un levantado, con esta horrenda palabra que han introducido los narcos en el país, los levantados, a qué se exponen al caer en las manos del narco. Pero es tan fina la mano de Mari Carmen para llevarnos por este mundo que no para uno, no deja uno de estar, quiere uno seguir en este poema río que te lleva, y eso vale mucho la pena que lo experimenten ustedes como lectores, porque no es fácil, y no es fácil haberlo enfrentado y haberlo logrado como lo hace Mari Carmen, y porque uno acaba diciendo, bueno, qué valiente políticamente, qué valiente moralmente haber tomado esta decisión de abordar este tema. Y mis respetos también para los que premiaron este libro, porque pues no es de los, nos han ido documentando investigadoras especialistas que no, casi nadie aborda poesía testimonial de este corte, y que haya sido premiado por el máximo premio de este país en cuanto a poesía, que es el Premio Aguascalientes. Y este es uno de los trabajos pioneros que vale la pena subrayarlo, que ha logrado Mari Carmen, ¿no? Entonces, si nos quisieras leer un poquito más, Mari Carmen, por favor. ¿Ya se cansaron? ¿Otro poquito? Bueno. En torno al campo de fútbol, las garzas tiñen de blanco los laureles. El crepúsculo gorjea sobre sus ramas. Los gritos se escuchan gozosos, gotas de sudor salpican el suelo. Animales encapuchados se paran frente al terrerío, observan cada movimiento, listos para atrapar a sus presas. Avanzan a zancadas, levantan a 7 casi adolescentes. El candado de la noche se abre, la tormenta, con estruendo de cerro, desgaja familias. Estoy cegado en este galerón en el que no hay color ni forma, donde la angustia magnifica los golpes de granizo sobre el techo de lámina. Afuera maulla un gato, maulla por mí en cada herida, en cada surco por el que escurre la sangre, por la frente, espalda abajo, el calosfrío, la gota arde. No estoy solo, estoy solísimo con otros que sollozan, con el aliento del miedo, con el sabor a centavo, que es ausencia de Dios, ausencia de ti, mitad de mí desde el principio. Los que han estado en lo recóndito de las cárceles, los que llegaron sin nombre, sin noción de padre, sin regazo de mujer que recuerde la ternura, ellos y yo aquí somos lo mismo. Yo creo que más bien preguntarles, no sé si en este momento quisieran preguntar algo, comentar algo sobre este tema, sobre abordarlo poéticamente,
sobre la experiencia de Mari Carmen al escribirlo, para darle un poco de variedad a la plática. Si alguien quiere participar, les pedimos se vayan formando aquí para hacerlo con orden. Como siempre, les pedimos nada más ser breves para que todos puedan participar y sobre todo para que los compañeros ponentes puedan responder con la calma que se merece. Claro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué han hecho con el público de la Alameda tan participativo? Porque algo que también podría interesarles es, Mari Carmen, a partir del premio, ha tenido que recorrer distintas plazas en la ciudad, en la República Mexicana, para presentarlo, y ha enfrentado a diversos públicos, ¿no? Entonces, quizás sería interesante que les platicaras, Mari Carmen, cuál ha sido las reacciones que tú has visto, las distintas maneras de recibir tu poema Río, y al leerlo, con quiénes te has enfrentado, cuáles son las reacciones que tú recuerdas, ¿no? Bueno, quisiera contar solamente una anécdota. En el estado de Veracruz, el título, como ya se mencionó antes, es La muerte golpea en lunes. Entonces, estaba allí en Córdoba, Veracruz, en un recinto, un grupo de mujeres buscadoras. Y estaba la mujer que había organizado este grupo hacía más de 10 años, 12 años, su hija tenía 10 años, 12 años desaparecida. Entonces una de las mujeres preguntó, bueno, ¿y por qué el libro se llama La muerte golpea en lunes? Yo iba a contestar cuando una de ellas, justamente la organizadora de este grupo, levantó la mano y dijo, yo sé por qué es en lunes. Y dijo, porque en el comité en el que nosotras nos reunimos, los lunes no nos damos abasto con las llamadas de familiares que sus hijos no han, o sus hijas no han regresado, porque jueves, viernes, el antro, la fiesta, el picnic, lo que sea, y los lunes empiezan los telefonazos, y para nosotras son lunes de muerte. Entonces yo, ya no les voy a decir por qué yo pensé en la muerte golpea en lunes, por qué en lunes, dije, yo nunca lo pensé, la verdad, yo no pensé en eso, no lo sabía, pero me pareció que era la verdadera razón de por qué este libro se llama así. Lo que quiere decir que de alguna manera los libros los hacemos colectivamente. Bueno, yo lo escribí, pero está escrito con las experiencias de un montón de gente que ha vivido esta tragedia, pero también con un montón de gente, amigos, amigas, poetas, con los que yo he discutido la escritura de este libro. Creo que voy a leer 2 poemas más y ya. Con la mirada en el café de la mañana, por fin Cholito susurra apenas. Eran chavos como yo. Llegaron de madrugada con la alegría saltando en sus ojos. Pensaban como nosotros, que serían de los que pueden, de los que traen pulsera y oro al cuello, puntiagudas botas, de los que llevan del brazo a las mises de belleza, las suben en jaguares hasta las nubes y les convidan whisky y azuquitar que les meten en la nariz para que la fantasía les salga en la cama, en las trocas, para que a ellos les prenda la umbría, los puños y las palabras sucias como siempre.
un sorbo de café y la mirada ausente, sobre todo los puños, y calla. El silencio es como el peso de la yegua que desboca y te cae encima. Por último, la paz queda como papel picado en las noches de insomnio. Montones de preguntas me persiguen, giran en el universo de mi cerebro exhausto. Cuántas olvidadas, desaparecidos, desfiguradas, desintegrados, asesinadas. ¿Cuántos? ¿Cuándo podremos encontrarles? ¿Cuándo volverán los días del baño en el río, de contemplar con placidez a nuestros niños jugando? ¿Cuándo volveremos a ser mujeres, sembrando calor en los cuerpos de nuestros hombres? ¿Cómo continuar este viaje de nuestros días? ¿Cómo seguir cuando la esperanza es costal agujereado por donde se fuga la vida? Gracias. Muchas gracias. Mari Carmen, Ricardo, ha sido un gran gusto tenerlos con nosotros esta noche. El libro cuesta 100 pesos, me vienen informando. Si lo quieren adquirir hoy, tendrán el gusto de llevárselo firmado por la autora, el placer de llevárselo firmado por la autora. Y pues les agradecemos muchísimo su participación esta noche. Pido un aplauso muy grande para despedirlos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vivimos en un país donde la lectura no es nuestro fuerte. Lo digo desde mi perspectiva como docente, trabajando en la materia de historia. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no una novela y sí una poesía? Entiendo que usted, su oficio es la poesía. Mario Benedetti escribió poesía, pero también escribió mucho sobre la represión, la tortura, el exilio, los presos políticos, y creo que a este país le hace falta mucho escritores de ese tipo que hablen precisamente de la problemática que hay en nuestro país y que a lo mejor, dice usted, no nos ha tocado a nosotros. No ha llegado a las fibras de nuestra sensibilidad esa situación de perder a un ser querido. Sin embargo, yo hace poco soñé a mi hermana, más bien no la soñé, viví una situación porque ella se iba a Monterrey a su casa y me dijo, salgo a las 8, luego me habló que perdió su boleto y perdí comunicación con ella y ya no me pude comunicar con ella hasta el otro día. Le estuve llame. Y le digo, pues si estaba hablando conmigo hace rato, y me dijo que me iba a hablar cuando ya saliera hacia Monterrey. Y me entró mucha angustia y pensé mil cosas y realmente viví esa angustia que seguramente vive la gente cuando pierde a alguien. Entonces es algo muy fuerte, muy doloroso y que es muy real dentro de nuestro país y yo creo que en todo el mundo, ¿no? Entonces decía yo, bueno, la lectura les cuesta trabajo a los adolescentes sobre todo, les cuesta mucho trabajo. Yo en algún momento pues les recomendé algunas poesías, pero no son muy dados y me decía, maestro, eso es cursi. Yo me dirijo a alumnos entre los 15 años y los 22 aproximadamente. Trabajo en educación para adultos. Y ahí tengo personas más grandes, trabajo en nivel medio superior con adolescentes entre los 15 a los 22 años aproximadamente.
Y me doy cuenta que a esa edad pues no hay mucha conciencia de lo que realmente pasa en nuestro país. Entonces, la invitación, bueno, que yo sugiero es pues, que nos acerquemos a la lectura y que haya personas como ustedes que están comprometidas con lo que sucede en nuestro país y en el mundo. De alguna manera, yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, lo escuché, lo que usted nos estaba narrando en la poesía, y de alguna manera es sencilla, ¿no? No es un lenguaje complicado, es un lenguaje simple y que relata cosas pues, reales, ¿no? que suceden. Entonces, bueno, lo que yo sugiero es de que pues, se acerquen a la poesía, a la lectura, a los temas esos tan importantes. Digo, a lo mejor quiero hacer un comercial, el libro de Mario Benedetti que se llama El desexilio y otras conjeturas. Es un libro que aborda mucho ese tipo de problemas, la muerte y otras sorpresas. Y ya estaremos leyendo a la usted es maestra, es poeta, ¿tiene algún grado académico? Bueno, es su profesión poeta. Estaremos leyendo y pues compartiendo algunas ideas con la gente que se les recomienda luego la lectura. Pues agradezco mucho el trabajo que hacen, sé que es arduo, que no es simple y que lleva mucho trabajo. Muchas felicidades y la invitación a todos a que sigan leyendo y vean y lean sobre esos temas que son muy importantes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias y buenas noches.